en el backstage ya se siente la presión, casi no hablamos, no nos damos opiniones, como que nos estamos reservando nuestros ingredientes o técnicas, secretos, etc. Se siente nada más, no sé, una presión de que ahora sí se puso más seria la cosa, estamos los mejores. Ya no sé qué esperar, ¿me entiendes? Ninguno sabemos qué esperar, con qué nos van a salir los jueces ahora. Dejé de tomar tequila hace bastante, pero sí todavía me acuerdo el sabor, porque o sea, a ver, cuando tomaba tequila me levantaba con menos amigos, por ejemplo. Habían demasiado picantes, me voy por algo que yo conozco mucho en las comidas. Creciendo en Los Ángeles, Cholula lo vas a tener en cada esquina, en cada restaurante. Por eso agarré más o menos lo seguro y me fui por intuición, la verdad. La verdad que me encantó el desafío, me llenó de emoción y recuerdos como trabajaba en las barras. Son como cosas que sí pasan en la vida real. Respetar la receta de autor, está bueno. Como Ramiro trabaja, sí estaba confiado que el trago iba a estar bueno, entonces relajado. Solo estaba nervioso que tal vez no llegué a su garnish o como él lo quería hacer. La decisión del jurado me parece bastante justa porque son sinceros de que todos teníamos un cóctel buenísimo, entonces si todos estamos así de buenos, ¿para qué echar a uno? No sería justo, entonces me llega.